Cuerpo, una cabecita. Terminé la universidad y estaba esperando que partiera la temporada para conseguir trabajo en turismo. Y se me presentó un día la oportunidad de poder entrar al polo artesanal. Y ese día se produjo el quiebre, o sea, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿Me arriesgo? ¿O sigo buscando pega en lo que...? Así que me arriesgué. Entré al polo artesanal cuando partieron. Estuve como 2 años ahí. Aprendí bastante, mucho, también de la gente. Y después ya seguí mi camino por otra parte. Yo elegí este camino, no fue fácil. No fue fácil haber estudiado una carrera y tener que demostrarle a la gente que tú puedes vivir haciendo otra cosa. Porque mucha gente te dice, pero ¿por qué no trabajas en lo que estudiaste? O sea, si lo que yo estudié a mí me gusta. Pero lo que yo hago ahora a mí me fascina. Magia. ¡Tadán! Lo mío era trabajar en la artesanía. Exactamente, bien, ¿en qué? Eso, me fui por el lado de la madera. Incluso yo partí trabajando bastante con material de desecho porque tampoco tenía un peso. De ahí nacieron unas cortezas que venían con un material que parecía tipo envejecido y dibujadas. Eso fue lo primero que hice. Y me fue re bien con eso. Hasta el momento, genial. Pero también esas nacieron de la necesidad. Y los autoctonitos, esos nacen hace unos 3 años, más o menos. Nacieron cuando estaba haciendo unos marcos rústicos, ¿ya? Y tenía que esperar que secaran, así que se me ocurrió comenzar a jugar con los pedacitos de madera que quedaron y armé un par de monitos. Le pregunté a los chicos cómo se veían, les gustó, así que los pinté. Los puse en internet y vi que causaron harto furor los autoctonitos. Y así nacieron, producto de la casualidad. Mira, para mí cada uno de ellos representa en parte esta tierra, ¿ya? Y los antepasados que en ella habitaron. La mayoría, o sea, la gran parte del trabajo que yo hago está basada en la cultura Selknam. Y yo los represento usando los colores y la pintura. Y a la vez en la cara les doy ese aire más familiar que nos representa a todos nosotros. Lo último que les pinto siempre son los ojos, y es cuando despierta. A mí me gusta la particularidad, me gusta darle ese toque personal a mi trabajo. Yo no quiero hacer millones y miles de copias. A mí me gusta ese, qué sé yo, que la mesa sea única, que los números que hice para una casa sean esos y no hago más. O sea, yo en serie no trabajo porque es una lata. Y lo principal de mi pega es lo que yo busco, o sea, la gratificación personal. Tampoco uno busca llenarse de dinero porque aquí no creo que tú conozcas artesanos millonarios.
pero sí feliz y contento. Es genial trabajar haciendo lo que a uno le gusta. Eso es lo principal, porque la pega es tú trabajas de manera independiente y tu pega es un juego. Lo más gratificante es eso, es que trabajas y vives haciendo lo que te gusta. Aunque te saques la mugre antes, hacer eso es... Yo creo que así se vive.